Bueno, hoy tenemos la gran maravilla de contar con el señor Alberto Rodríguez. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Anabel. Muchas gracias por invitarme a tu casina. Muy bien, la verdad, no me puedo queixar. Me tiene aquí un programa cultural donde desde la confinación, el confinamiento, artistas de tu calibre me dan el honor y el lujo de poder entrevistarlos. Y nada, agradecerte mucho de que estés en este programa de Puertas para Adentro, Alberto, porque yo te admiro muchísimo a todos los niveles. Para la gente que no te conozca, que creo que serán muy pocos, decir que Alberto y es uno de los mejores actores que tenemos en Asturias y parte del extranjero, al cual yo conozco desde hace muchos años, nacido en Mieres, ¿verdad? En Requeixo. En Requeixo, o sea que la sidra por ahí fluyó bastante. Escucha, Requeixo, que en asturiano ya es Requeixo, pero que para todos los parroquianos ya es Requejo, con J. Requejo, de la plaza Requejo. Víronos una vez una moza que lo tenía recién estudiado y dice ella, y es Requeixo, que se dice así, de vete a rascar el culo, aquí es Requejo. Y somos tan asturianos como tú. Y una cuestión ya de joder. Sí, sí, el tema es poner la puntilla. Fíjate, hay el barrio de Requejo, pero luego está el Requixau. Y todo el mundo dijo siempre perfectamente esa Requixau, ¿sabes? Ah. Pero luego, bueno, también hay quien dice el Riquixau, que también está muy guapo. ¿Qué si barrio que queda? ¿Para arriba de Requejo? Pasiana. Pasiana. Bueno, Ah, Pasiana no, agarres pela Renfe para arriba, pero esa sí, montaña que hay, que está por ahí Paxío también, por ahí y todo así, sí, Paxío, Paxío. Requixau y Xana. Y no, espera, que Xana y de otra manera. Xana igual y es Siana, pero no, no Xana Siana de con ese, no sé. Pero mitológico. eso ya es genera, ¿no? Bueno, toda esa montaña de un lado para otro y desde Xana hasta Cenera. Y Bistrimir está también al cuerde este que se grabó allí Carne de Gallina. Por la de Sí, Cenera sí. para arriba, donde el viento da la vuelta y acaba la carretera, está Bistrimir. Bueno, hicimos ya un recorrido por el valle total. Por la cuenca Escucha, del Salao. ¿dónde, ¿dónde estás pasando el confinamiento? En Xixón. Yo fíceme del culo Yo, mollado a los 25 años y ya que ve. sí, ¿eh? ¿Y Sí, tienes vistas al mar o no? tengo vistes a la Plaza La Habana, que no está nada mal, y hay una cosa Ujú. que hay en Xixón que siempre que estás cerca al mar, aunque no te has enfrente de él, hueles, ¿no? Huéleslo. Tienes cerca les gaviotes, el ambientazo. Entonces aquí tenemos muy cerca la orilla de Poniente. ¿Y cómo pasas los días en el confinamiento? ¿Pasaslos bien, mal? ¿Cómo lo lleves? Préstate, ¿no? ¿Te has agobiado? Cuéntame. Es una experiencia humana muy, muy, muy jodida e interesante a la vez. Como ya tienes una edad, yo soy de no parar quieto, soy de andar para adelante y para atrás, yo salgo todos los días. Entonces ahora de repente ver tantas horas aquí, pues supongo que como todo el mundo, al principio ocurrióseme hacer un montón de cosas que como en mi vida normal no llegué a hacer, entonces al final hago pues el 10% de las cosas que me planteé. Pero les que hago con alegría. El otro día, ayer limpié los cristales con la moza y el otro día limpié el váter yo solo porque, porque ahora tienes tiempo, ahora ya no tienes la excusa de decir, joder, es que tengo que marchar a hacer esto, tengo que marchar a hacer lo otro. Entonces haceslo y de repente dices, pues igual esto era necesario. No digo de esta manera tan heavy, pero bueno, no lo sé. No te puedo decir que me encuentre a mí mismo. Unos días levántome a las 5 de la mañana hoy, otros entre las 8 y las 9. Intento establecer una rutina, pero no me sale. Pero tampoco, aunque lo Yo intento, también la quiero establecer, pero no me sale. Yo no sé si es una cuestión de gen artístico que queremos hacer y no nos acaba de salir, porque como somos así un poco anarcas, no, a mí no no sé si te pasa. me gustaría me decirte que en este confinamiento estoy estudiando una carrera. Mira, tengo ahí puesto atrás la guitarra eléctrica, tengo ahí al fondo la guitarra eléctrica y el amplificador. Y, y, ¿Y? y, y toco a lo mejor unos 10 minutinos diarios o 10 minutinos un día, una hora y media toqué el otro día, que es más que lo que toqué en los últimos 20 años. Pero aún así, son cosas que dices, ¿y para qué coño quiero tocar yo la guitarra después de viejo? Si ya la tocaba mal antes y voy a tocar ahora y hay gente que la toca estupendamente, ¿sabes? Pongo a tocar la guitarra, O sea que te desmoralizaste total. total, pongo a tocar la guitarra y pienso en mi amigo Emilio Rivera y digo, ¿dónde vas tú? hago, Pero de, lo importante ya es la intención. hago de mí mismo como la madre asturiana. ¿No te acuerdas que la madre asturiana nunca te anima? Siempre, siempre, ¿para qué toques la guitarra si tú y es, no, no, no vales?
Y es Non va. verdad, y es verdad. Anda a Y que te ponen el espejo delante y tienes que vete. Pero a mí parece que la madre asturiana y una gran crítica, y es la mejor, realmente, porque y es la que nos dice exactamente cómo somos, sin Lo peloteo. que no quieres oír, Que o hemos sea, feito. debe ser como en las películas americanas que ya este rollo de, hijo, estaré a tu lado, no, oye, pero ¿qué vas a hacer tú? ¿No ves que ya es tonto y no estudies nada? Y luego pienses, dices, es verdad, si quieres tocar la guitarra, estudia un montón de guitarra. Sí, sí, y es como la vida misma. Oye, y he de agradecer, ¿eh? Porque ya sabes, el falso peloteo al final nos vuelve atontados. Escucha, yo quería preguntarte, porque a ver, la gente que nos estará viendo está viendo al Alberto Rodríguez persona, pero estamos tan avezados a vete. Personas como la Marquesina, Lucas Cañón, Toño del Chigre, todos los personajes, bueno, y no solamente eso, en la faceta de teatro, que ya te vimos haciendo obras de Shakespeare, bueno, hace poco con el método Gronholm, etcétera. Quería preguntarte, ¿cómo ese divagar entre tantos personajes y cómo y el reencuentro luego con el que realmente eres tú? ¿Se confunde un poco, se mezcla personaje y persona? Muchísimo y muchas veces, más de las que crees. Incluso cachos de texto, estás haciendo un personaje, por eso se ensaya también, sabeslo tú. A lo mejor en los Sí. ensayos, no, esto no lo voy a hacer, que esto fago lo haciendo el otro. Y luego yo a mí mismo, si te digo la verdad, y una cosa que te pasa, supongo, como persona que trabaja un poco en la ficción, ya sea del tamaño que sea, no me conozco demasiado. Entonces no A sé ti cómo. mismo. Sí, non sé como soy yo. Cuando me quedo solo, porque normalmente para con la xente, como la xente te conoz, pues compórtate de una forma educada y amable. Ese y el mi modo, yo que sé, a lo mejor podía ser como soy yo soy de natural repugnante, y lo mismo falo con uno que no conozco de nada. Normalmente falo con todo el mundo, porque Sí. crecí sin hermanos, yo no tenía hermanos, solo tenía a mi madre. Por eso te digo que es muy importante la influencia. Entonces, siempre que podía hablaba con alguien, siempre que echaba un amigo, enseguida echaba muy buenas raíces o intentaba que fuera casi como un hermano. Metías en mi casa, yo metíame en la de él. Entonces, Ajá. no sabes cómo yes. Al final pases tanto tiempo poniendo una sonrisa a todo el mundo y siendo amable que no sabes cómo yes. Hay veces que pones una sonrisa a alguien que no te cae bien y más para acá. O, Entonces puede decirse que de alguna forma los personajes formen parte de ti, o sea, que te devoren un poquillín, un o poco que es un poco parte de ellos. muchísimo. Yo durante muchos años llevé bigote y soy calvo, que ya hay una putada, ¿sabes lo que te digo? Si es calvo, lo mejor ya quedas como Zinedine Zidane, que yo lo que hago yo ahora y afeites la cabeza para estar Pero medianamente sois muy bien. interesantes, los calvos con barba, muy interesante, ya sabes que está muy de moda. El ser calvo con barba está muy de moda, pero ser calvo con bigote, calvo, con bigote, gordo como estaba yo, y Pero mira, sin, y de sin, y gordo sin, nada, ¿eh? y sin patillas ni nada, ¿eh? Eso hay que tenerla muy dura, ¿eh? Eso remítete a maderos, a gays de San Francisco, a los años 70, a lo peor, a lo peor. Pero yo siempre lo digo cuando me dicen, cabrón, Dios, estás muy feo, calvo y con bigote. Fuiste a grabar a Madrid y fuiste calvo y con bigote. Digo, sí, porque es que funciona mejor. Digo, vamos a ver, tú entres en una discoteca, mires a los lados y con quién te quedes. Con la que está buena y con el calvo de bigote. Hay un incendio, una catástrofe y dices, cabrón, Dios, van a disparar. ¿A quién más? El calvo de bigote y el personaje en sí mismo, ¿sabes? Entonces yo, ahí por ejemplo, durante muchos años... ¿El qué? Que si te funcionó ser calvo de bigote, digo, para Para ligar. trabajar resulta muchísimo más cómico y un personaje muy llamativo. Pero lo que te decía es que durante mucho tiempo llevé ese look que Sí. personalmente no me parecía que me sentara nada bien, y vete tú y di a la gente, ¿serías tú capaz de salir todos los días pretendidamente con una imagen que no es la tuya? Como el que lleva la funda de ensidesa todos los días, macho. A mí tocaba llevar el bigote. Yo decía a la gente y decía, me jagón de ese bigotazo, y digo, ¿y trabajo? O vaya pinta, Y a mí, claro, acuerdo. hay gente que es capaz de verlo desde fuera y decir, ah, claro, este paisano vístese para trabajar. Pero hay otra que no, que se hace la idea de que tú es, pues, o el más asturiano, o el más facha, o el más colorado, o el más algo, porque como lleves bigote, y el bigote y es símbolo de hombres, Y hay muchas cosas, nar, sí, sí. de Mark Spitz el icono, lleva un tipo de mucho tipo de hombres, de Freddie De Mercury, Torrente Rodrigo también. Cuevas. Bueno, Rodrigo Cuevas vino después, ¿eh? Ya lo llevaba yo antes de que lo llegara Rodrigo. Ay, amigo, entonces pusiste la tendencia ahí de moda en ese Pues claro que momento. sí. Voy a decirte una cosa. Un cómico del Páramo, cuando lo empecé a llevar, que no fue por la Marquesina, fue por Ricardo III. Imagínate cuánto, que el bolo que viste tú era el 10 años de Revival. Rióse de Sí. mi puta cara y dijo, me pareces a Pancho Villa.
Y al Así. año, a los 2 años, todos los cómicos guays del Paramount llevan bigote. Eso sí, bigote de maricón moderno, ¿eh? Con patillas y con perillas y con mierda. No, lleva un bigote de paisano. No te me arrimes mucho, que cada vez que te me arrimes marcha el volumen. Repíteme esto que dijiste que no te entendí. Y yo me el tío aquel que me parecía Pancho Villa. Yo pensé, Eso. bueno, a ti te la chupa porque él es pequeño, feo y gordo ya para empezar. O sea que si te metes con él acaba marchando para casa complejado y igual toma un bote entero de pastillas. Así que vas a dejarlo para Prau. Y luego que tú sabías que estabas trabajando para que comieran los tus fíos, o sea que igual te daba llevar bigote que un saco patates en la cabeza. Pero ay, Sí, amigo, a sí. los 2 o 3 años púsose de moda el bigote, hombre, sacaba hace 4 días el de Narcos y parecía ya todo el mundo muy sexy, pero bigotes de estos sin huevos, ¿sabes? Maquillados, de hipster, con patilluque, Bigotes muy currados. Eso, y demasiado sin huevos. currados, ¿eh? No, no, el bigote con cojones y le pone una foca aquí en medio y nada más. Y luego, cuando pones un Y ni chándal los de recortes ni nada, bailarina, nada. Esto es- según crece. pues luego cuando pongas una sudadera de chándal, en vez de parecer un tío muy auténtico de 40 y pico, vas a parecer un entrenador de regionales. Das vergüenza. Como no pongas una corbata y una camisa, no pareces ni medio normal. Y si pones un bañador y una camiseta, ni te digo, pareces un pederasta belga. Es muy incómodo, hombre, es Escucha, incómodo. escucha, Alberto, yo ya te vi haciendo tele a tope con el tema del programa de Folicia en Folicia y también Universo Rodríguez. Ya te vi haciendo teatro, ya te vi haciendo monólogos, ya te vi haciendo todo tipo de sketches publicitarios, etcétera, etcétera. De todos esos facetes, ¿cuál dirías que es el acto favorito o donde mejor te desenvuelves, donde mejor se encuentra Alberto Rodríguez? ¿Cuál hay? ¿O hay un poco de todo, de multidisciplinaridad ahí? Fíjate si soy multidisciplinar, que la faceta que más cultivo ahora es la de poner copes en la bodeguita, que es lo que tiene que hacer un artista. Porque sabes tú que no hace falta otro cómico en el Yo mundo, otro trabajé camarero en y eso. hostelería muchos años y a mucha honra, así que eso no Está muy rebaja bien. para nada, ¿eh? Yo fue lo primero que fichi y de los medios en los que mejor me desenvuelvo. Y más ahora que tengo callo y lengua, más que antes, no sé, donde mejor se desenvuelve uno y en el escenario. Entonces todo lo que ya he grabado, pues sabeslo tú, siempre deja un pozo de ya acabemos, esto era el trabajo, seguro. Porque encima puede repetirse, que ya es fácil, pero Que no es no tiene la espontaneidad que tiene que tener eso, ya un monólogo, o la tensión o la adrenalina que te genera el teatro también, ¿no? Que tiene que estar mucho más perfecto, más pautado. salir al escenario, ya sea para hacer Shakespeare o un monólogo de letra charrana, y una responsabilidad y una cuestión de que te llena el cuerpo de energía. Y yo creo que todos los que salimos al escenario siempre tenemos esa frase en cajas de qué cojones hago yo aquí, pero en realidad, pues, y eso, y no lo puedes evitar. Y lo que quieres es salir delante de la gente y que ese tiempo que yo estoy normalmente actuando y un tiempo que para mí que la vida hay un poco sin vivir y un poco desasosegante, no quiero estar en otro lugar. Uh -huh. Ahora mismo con la situación y esto, yo lo que te digo, no me apetece ni un pijo. Páguesme por hacer un monólogo en así pintado, que yo ponete en casa y tirarlo las veces que haga falta hasta que esté bien. Y no me apetece, hágalo porque yo es mi trabajo. Prefería poner copes, por lo menos estaba en la calle y en contacto con la gente. Parece mentira, ¿eh? Claro, claro. No, pues es mentira, desde luego que estoy así. Hay que verlo como un trabajo, como lo que lle. Pero si te dieran a Entonces, elegir también, yo sigo aquí indagando. Si te dieran mira, a elegir entre comedia, tragicomedia, bueno, un poco drama, ¿cómo resumirías un poco tu carrera? ¿Por dónde crees que van más tus derroteros? Porque no todo el tengo. mundo te relaciona a la comedia, evidentemente. Mira, soy un diletante. Empecé con un grupo de rock and roll cuando vine de la mili que aprendí con una guitarra 4 acordes y como no me cogían el cuerpo, pues empecé a cantar con un amigo y empezamos haciendo versiones de grupos trayeros y eso. Lleguemos a una final de los 40 principales y yo luego vine para aquí, para Gijón, a estudiar interpretación. Yo hacía el pijo en clase y siempre había sido ingenioso en los bares, tener una frase rápida y esto, pero luego actuar ya es totalmente diferente. Hay un pautes y un código, como en la canción. Hay una Uh -huh. letra y si el personaje y cómico, pero si no, no. De hecho, yo la mayoría de los en teatro de adultos, casi todo lo que hago, bueno, en la etapa nuestra no, oye, comedia, pero en la etapa anterior casi todo era más bien tirando a clásicos y a tragedia, que era lo que se producía. También hacías alguna comedia, pero no estas comedias de que ya, pues yo qué sé, la última etapa nuestra
sí que casi todos los espectáculos, aunque sean de diferentes temáticas, el de Maxi, por ejemplo, y más existencialista, y el anterior, por tu culpa, que lo había escrito Margallano, pues era más preciosista, era una especie de fantasía nouvelle vague por las influencias que teníamos del cine, la música, y aunque el texto era, aunque los personajes resultaban cómicos, era un poco humor a la inglesa, los personajes no trataban de hacerse los graciosos, era simpática su situación, y eran simpáticos ellos como personajes, como cuando ves a un mafioso en las películas y te resulta simpático porque tiene una barriga del demonio y sabes que aunque en nuestro caso pues estaba cantando a Manolo Escobar, sabías que podía disparar ya uno. Lo que pasa que luego el mercado y la comedia y es lo que tiene un poquitín más Lo mercado. que más tiene más Claro, tirón, ¿no? Ahora mismo, ¿no? claro. Ahora y siempre un poco. El Siempre, ¿no? La personaje gente lo que nuestro. quiere es divertirse y reírse, ¿no? Y mira, En su gran mayoría. para ser actor tienes que ser uno de los elegidos de España, de buena familia, muy guapo, y entonces haces cine. Deben hacer una docena de personas cine de actores en todo el país. Y si no, tienes que hacer comedia, porque todos los productos que hay de televisión o de pista, casi todos son comedia. Para hacer cosas así Coinciden en eso. cool y elevadas, hay que ser cool y elevado. Yo tengo hecho Sí, cosas sí, muy que guapas, coinciden tengo en hecho, eso. como bien dices, a Shakespeare, que lo pasaron el otro día por aquí, por internet, y cosas muy guapas, pero bueno, en realidad lo que más al final haces, pues son cosas más sencillas y de consumo. Los trabajos más Y personales. ahora, y ahora que estamos hablando un poco de todo, voy a meterte un poco el dedo en la llaga y voy a preguntarte qué opinas de la escena teatral y las artes escénicas ahora mismo en Asturias. ¿Cómo lo ves? Y aunque bueno, ya sé más o menos por dónde van los tiros, pero ¿qué crees que podemos hacer de una vez por todas para mejorar un poco la situación? No lo tengo claro. Al final, después de cuando yo empecé en el teatro, las industrias o las empresas, veniendo una estructura pseudo-amateur de los 80 y estaban entonces dando el paso a ser profesionales, que significa ser o sociedades limitadas o un número de autónomos, en cuyo caso pagar un montón de impuestos. En esa época anterior, fíjate lo que hay una paradoja, en que la cosa era más amateur, había más contratación porque no había tantos medios de comunicación ni tanta propuesta. Cuando de repente se hacen profesionales y empiezan a pagar impuestos, los profesionales del teatro, empezamos. Yo todavía no me incluyo porque de aquella no estaba. Yo acabo de llegar a la escuela y estaba enterándome del negocio viendo a las compañías que eran gente como Nuntris, Toño e Inma, que con los que yo tuve la suerte de currar, que bregaban contra eso y los veías, que pagaban impuestos, pagaban ensayos. Yo en aquel momento les exigía un montón, les exigía, pues como cuando trabajaba para otros, pagos esto y lo otro, y ahora que hace unos años que me toca estar en el otro lado, me doy cuenta de que es inviable en la mayor parte de las veces, de que todo lo que les habíamos exigido a ellos era inviable y lo sigue siendo. Bueno, pues de eso pasamos a peor. Había eso y pasamos a peor. Pasamos a una situación en la que yo creo que el gobierno autonómico de alguna manera se desentiende aún más y una pequeña estructura que tenía creada, que era el circuito, que era floja porque tenía poca pasta, era como tener un circuito de carreras con pocas carreras, pero por lo menos los que había eran Pero producidas aquí, con existía. dinero de aquí, y el dinero que tú dabas revertía en eso. ¿Qué pasa? Hoy parece que todo se ve de manera que tenga que venderse como rosquilles y la cultura no hay un producto así. La cultura hay un producto que está para que la gente lo vea, para que se venda como rosquilles. Está Alejandro Sanz con el debido respeto o David Bisbal con el debido respeto, igual lo digo. Eso oye, para que lo compre todo el mundo, pero un producto cultural y de tu tierra tiene que contar cosas de aquí. Puede ser mejor o peor, pero no puede luchar en unas condiciones tan ínfimes. Y respétaselo muy poco al teatro aquí, y la gente en general, y la gente que un poquitín lleva el cotarro cultural en ese aspecto, lleva bastante pacona y lleva bastante ignorante, y me da igual lo que piensen de lo que esté diciendo, pero lle un pocuñín así, que el teatro siempre se lo mira como un hermano prove, y la danza ni te cuento, ¿sabes lo que te digo? Tampoco y que se haga mucho caso, me da la impresión en esta región al teatro. A lo mejor es lo que hay, ¿eh? Según el dinero que hay y es lo que toca y no se puede dar más. Pero bueno, el caso es que para la gestión de la industria cultural parece un horror, porque las empresas suelen ser empresas muy pequeñas que en una situación como esta, en que todas las actuaciones van a tomar por culo, perdona, quise decir todas las representaciones. Pues imagínate el panorama. El panorama ya que queden en casa y que quedamos en casa
y que no tenemos tal. A mí llamóme un rapazo hoy de un pequeño espectáculo que teníamos ahora para decirme que lo tienen que aplazar porque era como si te digo junio o julio. Y claro, no les tientos con él. Para nosotros es una situación de resistencia máxima porque nunca tenemos dinero. Nunca hay buen dinero en esto. Ni siquiera en la tele. Que la gente muchas veces cree que porque trabajáis en la tele y es millonario, dices tú, mira lo que hay en la tele del Principado de Asturias, una tele pequeña. Tampoco va a tener ahí, Sí, por de muy mucho que pocos haga. medios. Y luego Claro, aparte tenemos el drama de que somos la mayoría autónomos y los autónomos pues hay que pagarlos y no siempre ingresamos. Ya sabes que muchas veces tardamos claro. muchísimo en cobrar factures, etcétera. Entonces estamos siempre adelantando perres, pero siempre viéndoles venir. Y eso A es eso me un gran refiero. problema. A eso me refiero con que para la industria en general artística y es muy mala. Yo puedo falarte de lo que sé de la nuestra de actores de teatro, que es el oficio básico. Luego podemos trabajar en la tele, hacer una película, hacer un capítulo de una serie, y ahí igual levantamos 4 duros de más, pero que no lleguen a la extraordinaria de cualquier trabajador contratado todos los años, eso ya te lo digo yo. No, A no, la hora desde luego. Y, Alberto, ¿tú qué soluciones verías? O sea, si fueras tú ahora mismo una persona que tuviera poder y pudiera decir, mira, pues vamos a hacerlo de esta manera, ¿por dónde tendrían que ir los derroteros para que mejorara la situación del teatro en Asturias? Hombre, como en todo, primero tendría que haber más inversión. La movida es que hay muy poca inversión y no inversión directamente para nosotros, porque nosotros Ujú, ya demostramos que la nuestra compañía, por ejemplo, Escena Apache, los primeros ujú. espectáculos hicimoslos sin ningún tipo de subvención. Luego ya empezamos a coger alguna local y estas cosas en la medida que pueden, pero hicimoslo un poco con nosotros, con buenos actores. Además, éramos de escuela joven, con lo que no Mm. queríamos meter mamotretos en el escenario ni tal. Teníamos conocimiento de cómo hacer, de trabajar nuevas formas de escenografía, de trabajar con la luz. Queríamos hacer algo moderno, pero en nuestro caso nosotros llamámoslo costumbrismo punk, guardando la temática asturiana, porque ya cuando empezamos a salir, ya cuando salíamos con la tele, el público exigíanos un poco su producto y dijimos, vamos a hacer algo pues asturiano que parezca costumbrismo, pero que no lo sea, que esté un poquitín Ujú, con el debido respeto también a un nivel más profesional. Y no más ujú. profesional porque tengas más trastos detrás o más personas en escena, que eso evidentemente quien mejor lo puede lograr, y el teatro amateur, que para eso está, para que la gente colabore. No, me refiero pues a a lo mejor un nivel de interpretación más alto, una complicación textual mayor o no, o simplemente un producto profesional, que un producto profesional, yo siempre lo digo, no es ni de mejor ni de peor calidad, y un producto que paga impuestos y que se ponga a la venta. Si te gusta, cómpreslo, y si no te gusta, pues acaban las estanterías, o no lo vuelves a Ujú, hacer. Pero y eso, no lo diferencia ni la calidad estética ni estética. Suele ser que sí, que normalmente los profesionales suelen tener más calidad porque se dediquen todo el año a ello y porque viven ujú. de ello. Pero en realidad esa y es la única para mí diferencia, y además para mí que son perfectamente complementarios. Pero en el Y caso del vosotros como, profesional, sí, y vosotros como compañía teatral, ¿asumís muchas veces ir a taquilla o tenéis que ir a caché sí o sí por una cuestión de producción, vamos, básica? tenemos ido de las dos maneras. Por ejemplo, con Sí, la nuestra empresa pero ya cuando más arriesgado ir a taquilla, ¿verdad? ¿O no? no Depende de dónde podemos sea. un espectáculo, y yo creo que más o menos quitando uno o dos, no se debe permitir todo el mundo poder ir a taquilla, y a lo mejor Ujú. puedes ir a taquilla un día en Uvieu, pero tú ponte a ir a taquilla todos las semanas porque tienes que comer, o todos los Que va. meses. No te acaben comprar. Igual sales perdiendo y pierdes perres. No, y no te lo cogen tampoco. Quiero decir, ¿dónde vas también a taquilla? ¿Cuántos espacios hay para que te compense de ir a taquilla? El Teatro Xovellanos y el del Ayuntamiento. El teatro, que bueno, que puedes hablar con ellos y tal, pero claro, si te dan una fecha no te van a dar otros 10 porque lo haces muy bien. No, y luego hay otros sitios donde tienes que pagar por la sala. Eso ya sí, el alquiler de la sala, del Y tema de la luego, taquilla, luz, etcétera. Ujú. y luego está la difusión. La mayoría de los artistas que se pueden permitir ir a taquilla son artistas que tienen una difusión televisiva de nivel nacional, que aún así, ya sabes tú, que vienen en fiestas y poco más, ponlos Ujú. con un show del que te dé la gana, no sé, alguien que esté muy de moda, de la cantante esta moza de Rosalén. Traes a Ujú. Rosalén y lo peta, muy bien, pero ahora ponga a Rosalén todos los meses. Rosalén actúa por toda España. Nosotros Sí, pretendemos es así. actuar, nosotros pretendemos actuar por toda Asturias, no pretendemos hacernos millonarios, pretendemos actuar por Asturias. Había un circuito, unas sales que tenían un dinero destinado a eso, unos ayuntamientos. Ahora eso no es así. La contratación de otra manera. Y un poquillín como eran antes. Y como eran antes era muy complicada y muchas veces tardaba todavía más en cobrar, hija. Entonces no lo sé.
Yo no sé cómo hacerlo. Si no hubiera presentado a las elecciones con una propuesta de partido, con el partido con el simpatizara, pero soy actor, trato de hacerlo lo mejor en lo mismo. Entonces, lo que me da la impresión es que no hay interés de verdad por Por la la cultura, cultura, ¿no? ¿no? O hay interés, y vas a llenar el teatro en Navidades porque saliste por la tele y tienes un producto medianamente divertido para la gente, pues eso sí, pero hacer un producto cultural con unas implicaciones emocionales o tal, poco. Es difícil, es muy Sin difícil. embargo, en esta época de confinamiento, si te das cuenta, los artistas estamos siendo fundamentales en el sentido de que si no tuviéramos cine, si no tuviéramos teatro, si no tuviéramos música, si no tuviéramos todo tipo de expresiones artísticas ahora mismo, esta época la estaríamos llevando realmente mal. Entonces, ¿por qué crees que no se nos está dando todo el valor que se debiera? ¿O qué reflexiones sacas tú en torno a estos momentos de crisis en los que nos estamos dando cuenta que hay empleos como lo de los sanitarios, como las cajeras de supermercado, como las limpiadores y limpiadoras, o como la gente de la cultura, que se están volviendo fundamentales para un momento tan en crisis como es el que vivimos ahora? ¿Crees que Yo hay creo que una vuelta de tuerca? no sé decirte, mira, es que tampoco estoy del todo de acuerdo. Para mí, sanitarios y esta gente ahora mismo, por supuesto que vuelven fundamentales y una vergüenza que no te lleguen antes patos y que no tengan mascarillas. Aún así, fíjate bien, el otro día leílo, Asturias y la comunidad que más invierte al año en sanidad. Y bueno, somos los que menos, de los que menos tenemos, o sea que a lo mejor también ya que hicimos bien los deberes, ¿sabes? Pero en el caso de la cultura, parece que no. Fíjate, parecerete un rancio, pero yo soy contrario a todas estas manifestaciones y salides a tocar por la ventana y esto y lo otro y lo de no sé qué. No de Soy rancio contrario. nada, que cada uno es libre de No, pensar no lo lo quiera, que quiere y parece pero muy bien. yo no les Aparte sé que practico. existen las dos vertientes. Y tengo el sentimiento, o sea, cuando salgo a mi balcón hay un paisano que pone la Asturias Patria Querida y todos los días me apetece cantar la Asturias Patria Querida, cada vez con más voz, unos días más, otros menos, ¿sabes lo que te digo? Entonces, yo no me parece, en realidad, por eso se tiene muy poco respeto con lo nuestro, porque en realidad importante no es. ¿Piensas que se frivoliza un poquitín? ¿O que realmente... Eh, no sabría decirte. No sé si pierde, coge valor para muchísima gente, pierde valor para otra. Ya no nos puede preocupar eso. El que tenga el impulso de hacerlo, que salga, que lo haga y el público, pues que lo reciba como lo tenga que recibir. Pero en mi caso, yo hay una cosa que tengo mimo, que hay una cosa que me lleva, pues, para mí actuar y una cosa agotadora emocionalmente siempre, presentarme yo, si no, no soy demasiado sociable, entonces de repente lanzarme a por el público para mí que un trabajo, motivación y una serie de cosas que no me gusta hacer por la ventana de mi casa en las condiciones que lo tengo que hacer. No solo que no me guste, no tendría ningún problema en hacerlo si fuera realmente necesario, pero no me Pero parece es que que sea me parece necesario. súper Parece que interesante que Alberto refalce, Rodríguez me diga que no es sociable. Es que no, es impresionante. O parece sea, que quedo asustada con esto. refalce. Hay una situación muy jodida y parece que refalcio. ¿Sabes lo que te Ujú, digo? Parece que en realidad ujú. no es necesario. Y es necesario tener mascarilla, y es necesario tener guantes. No y es necesario que yo te haga una interpretación de Shakespeare por la ventana y tú la disfrutes y digas, ay, ya me siento mejor porque Alberto, vete a tomar por culo. Y es momento de otra cosa, joder. Estamos a lo que estamos. Y es refalcio, y que vas, y esta cosa de, ay, mira qué cojonudos somos, salimos, de verdad, voy a ser muy cáustico. Yo siempre veo el vaso medio vacío, soy pesimista, pero yo como para sentirnos mejor con nosotros mismos. Y digo, Ujú. lo que más me gusta, lleven a este vecino que no me había fijado en quién era. Y que mira, tiene una fía. Hola, ¿qué tal? Ahí estáis, aquí estamos. Mira, ya nos conocimos. Con el ritmo de vida que llevábamos en un año y pico que llevo yo aquí, no nos habíamos visto ni un día. Y el día que nos Ni un habíamos día. visto, igual hasta nos miramos mal porque él iba con prisa y yo iba con prisa. ¿Sabes lo que te digo? O sea, que la reflexión sería que nos volviéramos más humanos y nos dejáramos ya un Que poco de esta nos vorágine que miremos nos tiene más un poco unos a los locos. otros, que nos miremos más Ujú. unos a los otros. Que esto, si yo voy Y a que nos verlo, queramos un poquitín si yo también. quiero arte, voy al teatro, coño. No tengo pelo por la ventana ahora que está jodido. Ir a tomar por culo, hombre. Ahora ven a ver al teatro. Al César lo que es del César, ¿sabes? Y yo no me corto, soy poco sociable, pero si veo a un neno por la calle y me pide una chanza, se la hago. Y hago el pijo con él. O un paisano que me dice, Colixero, voy para allá, hago una foto y hago y dos chanzas. No tiene nada que ver. Tu trabajo en la vida como si es camarero y de repente tienes que coger 4 copes para los colegas y dices, vete a la mesa que te lo llevo yo. Porque ya es barman.
O tú que Sí, cantes, entiendo. por ejemplo, te echamos un cantarín, pues sí, eches un cantarín, pero écheslo con ellos, empatizando y compartiendo, no lo eches tú, porque no tiene sentido. No estamos, yo no quiero que me admiren ahora. Cuando voy al teatro a actuar, quiero que admiren no a mí, sino mi trabajo, pero ahora en realidad no me apetece un pijo que admiren mi trabajo. Ni Hombre, me no, y el parece que momento, de como verdad bien ellos vayan a dices. sentar mejor. No me parece que ellos vayan a sentar mejor. Están en su casa, que es donde tienen que estar. Si quieren, de balcón a balcón, hablamos. Y ya en un momento dado, igual nos lanzamos a contar chistes, pero como personas, yo no quiero ser actor aquí, de verdad. Ni tengo la necesidad de que el público me vea. Y muchas veces, siendo crítico y cáustico, pienso, ¿de verdad lo haces por la gente? Oye, porque tienes tu gana de actuar, hombre. Pero en caso que lo tengas, estupendo, failo. Failo, de verdad. Yo soy repugnantón, es verdad. Soy repugnantón, entonces tampoco tienes que tomarme en serio al 100%. Lo bueno que tiene que seas actor y que no te tienen que tomar en serio, joder, para eso ya está la clase Bueno, pero a mí política. me presta por la vida que tú digas lo que piensas de este tema. Es que no todo el mundo tiene, como bien dices, que salir al balcón a dar lo mejor de sí mismo, que lo No, faiga quien no, quiera y quien no también. Que a veces se nos sataniza muchas veces por no cantar o por no hacerles cosas cuando la gente lo pide. Que eso claro, también, a veces la gente no comprende que tú tienes una vida, unos ratos de ocio, que no te apetece, hay veces que, jolín, que tú como tienes, decía, Anabel, yo no arregla que tú tienes, Anabel, el libre albedrío. O sea, la libertad de eso, hacer lo que te salga del pijo. Y si yo estoy eso. deprimido, porque esta situación me deprime, porque me deprime que se mueran al día 700 o 1000 personas. Estás Cada vez que en lo tu hablo, derecho total. digo, qué barbaridad, macho. Estamos hablando de el Teatro Jovellanos todos los días de muertos. Mete un montón de gente el Teatro Jovellanos de muertos. Pues perdóname, pero no me apetece salir al balcón a hacer tal. Y si a ti te apetece, estupendo. Si lo haces por probabilidad, estupendo también. Y es momento de descubrir cómo somos. Y para eso yo Y un necesito momento de reflexionar. reflexión, totalmente, Entonces, cuando vuelva Estoy a de actuar, acuerdo. espero hacerlo con fuerza. Y espero que venga la gente a verme al teatro a decir, aquí estamos. ¿Entiendes? Pero ahora personalmente no me apetece. Apetece salir, sentarme con una especie de vermú italiano afectadísimo que hago, ver a los vecinos, saludarlos y mirar. Mira, ayer que ampliaron el Ah, que faz confinamiento, vermú. No sabía que sí, eres artesano. no, algunos días sí, tengo un medio metro de terraza de ancho y metro y medio de largo, que hay una terraza de ese extendedero, pero adecuela con unos sillines y siéntome allí, ya sea con la nena o con la moza, tomamos algo y cuando sale la gente, pues vesla y vas observando un poco la situación. Yo que sé, ayer, por ejemplo, que alargaron el confinamiento, a Y diferencia la del gente que viernes, que la estaba gente más había salido deprimida, con una ¿no? alegría de la hostia, ayer salieron menos y con la cara más larga. Entonces, no Normal, sé, es que la a situación mí ya la que gustaría ella. pensar que una canción o un verso van a arreglar esto, pero íntimamente sé que no. Entonces quiero guardar fuerzas para cuando de verdad podamos cambiarlo así. Ahora mismo agradezco muchísimo que haya otros artistas que tengan este impulso y que lo hagan, porque yo en realidad no lo tengo ahora mismo. Tengo el de vivir, el Pero de no ya es tan volvérmelo. lícito como facelo, sin problema ninguno. O sea, me parece muy bien. Y conozco a más gente que está como tú, Berto. Y es que ya es lo que toca ahora mismo. Cada uno con su idiosincrasia y reflexionando a su manera. Ya es la forma, creo. Yo no quiero pasar el día pensando en el repertorio de canciones que voy a cantar a las 8 de la tarde, porque no me lo puedo permitir. Estoy aprovechando para llamar a mis padres, la videollamada va como Dios, tú y yo podemos hablar por Skype, un poquitín las cosas que no hacía. Yo siempre digo que soy malo para la amistad, porque en realidad, siendo padre y con las obligaciones del curro y como me tomo yo el curro o la paternidad, pues no me queda tiempo para nada, chica. Siempre relleno el Claro. horario con obligaciones. Entonces, yo qué sé, pues ahora puedo hablar con mi padre y mi madre todos los días, cuando bien la cría, pues, y ese tiempo, si todo vuelve a ser como antes, que todo el mundo, yo no lo creo, yo creo que después de esto va a haber un cambio No, en no nosotros. vamos a ser los mismos. Yo creo Eh, que claramente va a haber un antes y un después, pero ¿tú cómo lo ves eso? ¿Cómo saldremos reforzados? ¿Seremos peores, mejores? mira, siempre, ¿Qué opinará el personal después de todo esto que mira, está obligado siempre, a vivir? siempre que quiero hacerme el auténtico, pongo estos gafes. eh, y recuerdo una frase que me decía Pepe Mieres de, creo que y el gato pardo, la Mm. novela del Marqués de Lampedusa, que hay una película con este paisano guapísimo francés, ¿cómo se llama? Alain Delon, que gustaba. Delon. Y en esa película hay una frase que decía un noble, que era noble, pero a la vez era partisano. Entonces estaban los dos, era de los que luego iba a gobernar, ¿sabes? Sí. Entonces decía en un momento, decía ahí el noble, decía ya él, que era el tío de él. Pero bueno, esto que estáis haciendo, decía el tío, hay que cambiarlo todo para que todo vuelva a ser igual. Y esto ya es verdad. Ujú. A lo largo de los tiempos pasa lo de los
fíjate, pasa lo de Auschwitz con los judíos y de repente pasa ahora en otro Volver a lugar del repetir. mundo con el otro Sí, 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 lado sí. y dices, no, no me lloramos. Ahora sí que algo cambia en nosotros, como el retrato de Dorian Gray. Quédanos una llaga ahí y esa llaga puedes aceptarla, puedes maquillarla, puedes hacer lo que quieras, pero ahí la tienes. Ahí Ahora mismo, está. a mí lo que trato de no volverme yo, es por lo que te digo, y de ver a los amigos artistas que sacan sus productos o que lo que sea, porque digo, a mí ahora lo que me tiene la cabeza trastornada y es este hostiazo a la humanidad de un día para otro y Sí, que de no está forma planeado. global, que hay una incertidumbre brutal, no sabemos qué va a pasar dentro de un mes, cómo vamos a encauzar nuestra vida después de esto, cómo van a ser relaciones sociales, porque realmente no nos Claro, van a soltar y a la facéis lo que queráis. Esto va a ser de muy a poquillín, así que, bueno, tenemos que cambiar muchos esquemas mentales. sí, 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 sí. De momento, y una gran prueba es tener que jodernos, vamos a decirlo, que hacer lo que no queremos hacer. Y están viéndose mucho tipo de actitudes. Para mí son todas plausibles. No se me ocurrirá criticar ninguna, porque cada vez que critico alguna y me veo a mí al otro lado, y como que digo, ¿qué tienes tú que decir si es lo que estás deseando y en cuanto puedes y llevas de alguna manera con tus miserias quebrantando la ley una otra? Aquí, como decían en la Biblia, quien no haya pecado, que tire la primera piedra. Entonces yo, de verdad, parece, hombre, claro, jódeme. Y si la armes, pues que te coja la policía, que para eso hay un consenso y un gobierno que está tomando decisiones, les mejores o peores. Jódeme que sigan los oportunismos, estando tan jodida como está la cosa. Jódeme que salga Felipe VI diciendo que renuncia a la herencia, que llegue como para decir, ahora no, Felipe, haz el favor, hombre. Tremendo. Haz el Eso, que no favor, hay tu momento, Felipe. no hay tu Y tú momento. y tu padre Y a luego tomar aparte por culo. tampoco vimos, mira, hablando de hipocresía, tampoco vimos ninguna notación de iglesia esta pandemia. O sea, tanto que lleven pidiendo a todos los feligreses que apoyen a la iglesia. ¿Por qué la iglesia ahora no ayuda al ser humano? Es una de las cosas que a mí me flipan y me espantan bueno, de tantas y tantas hipocresías que vivimos día a día. Pero bueno, yo quiero saber, tú en cuanto salgamos de este confinamiento, en cuanto nos abran la puerta y digan, bueno, ya podéis hacer más o menos lo que queráis, ¿qué es lo primero que va a hacer Alberto Rodríguez cuando salga por la puerta a la calle? Y no me digas que va a echar un monólogo porque no va a ser así. No, en cuanto me deje, pues yo creo que voy a salir a echar una carrerina, a correr. A Porque correr es lo que por más a la mí. playa. No, yo corro por aquí, por el parque de Moreda en Sisión o por donde me preste, cerca a casa, para luego volver y estirar y ducharme. No marcho mucho, ni voy a carreras ni nada. Pero gústame correr al alba, que diría Luis O sea, que Eduardo Ángel Matestea. vas fácil, sí, al alba, sí, este homenaje al nuestro collazo que marchó ayer, por desgracia. Gústame O sea, correr, que pues sales a correr y después ¿qué? ¿Y ya? bueno, préstame salir a correr como a las 6 de la mañana. No corro mucho porque no soy un gran atleta, pero ves amanecer, cuando canses das un paseo y cuando me pasa eso y veo amanecer, en a mi cabeza suena una pieza de Brian Eno que se llama Unending o algo así, que salía en la banda sonora en la película Traffic. Siempre me siento así, siento como que se para el tiempo y que puedo percibir todo alrededor. Y es muy prestoso, hay mucho silencio. Mira que a mí me gusta el ruido, pues no hay nadie que encuentre para hablar a esa hora. O sea, que hay una conexión un poco con la naturaleza y con el Un espíritu, poco. ¿no? Sí, y Esta además, red. fíjate, yo que no me gusta el monte, todos los amigos que ellos gusta el monte siempre me dicen, ¿cómo no te va a gustar el monte? Yo tenía casa en monte y mi familia allí de monte. Y digo, no, no sin embargo, en las ciudades sí. Aquí, yo qué sé, el Parque Moreda en Sisión, además, y de esos sitios, pues como el Parque de Ferrer, con el debido respeto al tamaño, pero de estos pulmoninos que hay en las ciudades asturianas, que hay Sí. de verde con sus árboles, pasear Sí, así. estuve cantando fainada allí, a una homenaje a Teresa Escudero, que ya era una grande de ahí, de la asociación vecinal de ahí de Moreda. Claro, Y claro. la verdad que el parque es precioso, el parque de Moreda, y es un gran desconocido dentro de lo que es la ciudad de Xixón, ¿eh? Es una pasada, es un lujo de las conquistas sociales. La gente siempre se está Totalmente. quejando Mira, el otro día, un amigo mío que es muy conservador, decíame en la vida, pero claro, a la vez humanista, y decíame, joder, mira que no era yo de Tiniareces, pero en la vida y podré agradecer que llevara para adelante el UCA, con lo bien que nos está viniendo ahora tener un hospital como ese y con ese equipamiento y con esas personas ahí currando, ¿sabes? Imagínate que nos llega a pillar este bacalao cuando estaban cambiando de uno para otro, con las subvenciones colganderes, con los médicos de un lado para La otro. movieras.
Hubiera sido, y ahora, sin embargo, tenemos el mejor equipamiento, ¿sabes? No sé por qué te decía esto, ¿eh? Ahora perdíme. Por lo de que quieres hacer el primer día que me dijiste que ibas a salir a correr como un yoku. Ya, pero ves que estamos hablando ahora de conservadores y de Lucas, ya que imagínate dónde acabemos. Pero este programa trata de eso, de que tú charres de lo que te apetezca en este momento de confinamiento, que lleguen, no somos los mismos. Ahora mismo no ya no ves Santiago haciendo una entrevista normal a Alberto Rodríguez. No, es que estamos confinados. Entonces, imagino que lo que tenemos dentro, tanto tú como yo, y es totalmente diferente a lo que éramos antes. Y de Sí. lo que falábamos antes, que antes estaríamos hablando de proyectos, de dónde vamos a ir a actuar, de proyectos futuros, etcétera. Ahora yo creo que hay un momento de reflexión y por eso ya que estamos haciendo este programa, que creo que ya es necesario para conocernos mejor entre nosotros y para que la gente nos conozca también de una forma más profunda. Esa es la idea. Y yo ya no sé cuántos pitos hiciste, pero igual fueron ya 5, ¿eh? Que sepas que esto mata, chavalín. Digo, no te voy a negar que el confinamiento es muy malo para los vicios. De hecho, lo primero que me llamó la atención fue que los estancos no cerraren. Pero claro, pensé, A mira, ver, es siempre que si no vuelves yo para gente, claro. claro, digo, siempre está la gente criticando al gobierno. Digo, pues no, esto es una gran decisión, porque el estanquero está encantado. Oye, hay que salvar su impuesto de trabajo, que no está mal en estos momentos, y la gente no se vuelve loca en casa. No Claro, llevo claro, yo no lo veo mal para nada tampoco. no solo no llevo el Bueno, a momento ver, para dejar de sí, fumar, sí. sino que llevo el momento para empezar en un momento dado, ¿eh? Porque ves la venir y dices, hostia, yo Calla, que empiezo. yo no puedo, que soy cantante, no me puedo dar ese lujo, aunque sé que hay muchos cantantes que fumen, pero no lo más recomendable para la salud vocal. Yo Escucha, que como te quería preguntar, dentro... Sí. Didi, No, dime. que como soy cómico puedo tenerlo así. Siempre queda Sí, un simpático. poco sabinera, un Puedo poco tener voz sabinera. Lo cascada. Puedo nuestro tener voz duro. cascada, sí. A ver, amore, que dentro de este programa Deportes para Dentro tenemos una sección dedicada a las recomendaciones que faes a la gente dentro del confinamiento, al rodio de un libro que te preste, una canción, un disco que te preste y una película que te mole. Así que, dinos, ilústranos. ¿Qué lee Alberto? ¿Qué ve Alberto? ¿Qué escucha? Ahora mismo estoy leyendo 3 libros a la vez. 3 libros a la vez, bueno, eso pasa mucho, que algunos te aburren y Sí. empiezas con otro. Bueno, no, y que coincide que unos son más grandes, otros son más pequeños. Entonces, si estoy en casa, leo el que pesa más, que lo lees en la cama. Si vas de viaje, lleves uno más pequeño. Sí, A pues ver, cuéntame. voy a decirte 2 libros, Sí, porque uno viene muy a colación con esto. A lo sí. mejor no tiene mucho que ver, pero a O mí sea, que parece. va de pandemias y de virus No, para nada. globales y... ¿no? Va O de de. reflexión. Sí, pero no hay un libro de reflexionar, porque si veis la película, que hay película del libro, Ajá. la película y una película vamos a poner, sí, de Apocalipsis. Bueno, el libro este llámase The Road, de Road, la carretera. Y es un libro, creo que de un paisano que se llama Cormac McCarthy, un narrador Espera, que va el sonido chungo y no te escucho bien. De ro... de Road, la carretera, Ajá. The Road. La carretera. Sí, The Road. El libro y de un señor Vale, que se ¿y de qué llama va The Road? Cormac McCarthy. Pues hay de alguna manera, un virus aniquila más o menos a la población, una especie, no se sabe muy bien porque en el libro y todo muy poético y la película también lo plantea poético, no sabes la causa, pero la causa es que van un paisano y el sufiu en un mundo pues que no y el mundo como lo conocíamos nosotros, sino que está en una situación como la nuestra, no de confinamiento, sino de estar en la calle, no hay comida porque está todo contaminado y Apocalíptico y sí, sí, futurista un sí. poquitín, Hay ¿no? grupos de personas que comen a otras personas, vas descubriendo todo eso, pero la reflexión más guapa y que el padre pasa toda la película explicando al hijo cómo era el mundo de antes, pero el crío, el mundo que está viendo y que toca vivir, y de otra manera. No, no tiene nada que ver. En realidad hay una guapísima reflexión entre padres y fíos y entre la raza humana, porque por mucho que expliques los peligros del mundo y según qué cosas, el crío tiene que verles, hay solo un punto Hasta que no lo guapísimo viva en carnes no vas a ver, ¿eh? en la película, que la película ya es fantástica, guapísima. El libro de Cormac McCarthy es una maravilla. O sea, de lo mejor que haya leído yo en mi vida, que O sea, tampoco leí. mejor el libro que la peli. En estos Bueno, casos suele ser la así. película ya es fantástica también. Yo vi lo al revés. Normalmente lees el libro y decepciones con la película. En este caso yo vi la película y luego mojé les bragues con el libro. Y en la película hay un momento muy guapo en que encuentren una máquina de Coca-Cola vieja y el padre pega ahí una patada y sale una Coca-Cola.
Y dice el guaje, ¿qué es? Y dice el padre, vas a flipar. Imagínate, en un mundo que está todo contaminado, de repente dices, y como que dices, mira, parte de lo que te cuento ya es verdad, hijo, pruébalo. Y el guaje pega ahí un trago a la Coca-Cola después de no beber más que agua, pues que te hará contaminar y que si estás vivo y es porque ya tienes los anticuerpos y resististe, que te metan una Coca-Cola fría Iba con para la adentro. Coca-Cola, ¿no? Claro. Claro, entonces Qué ese, bueno, qué bueno. ese lo recomiendo porque es un libro sobre reflexión, sobre cómo y cuentes a tus fíos que el mundo ya mejor que esto. Que Bueno, realmente hay una doble recomendación porque lle libro y lle peli, así que valdríamos para las dos cosas. sí, pero bueno, el que normalmente leo, que ya Sí, el mi libro de toda la vida, el que más me mola, y un libro muy guapo que se llama El hombre que se enamoró de la luna de Tom Spanbauer. el hombre que se enamoró de la luna. Pues ahí tomando nota. Un disco. Con la pila de entrevistas que tengo fechas, ya tengo también una colección de libros y de discos y de pelis por ver. Yo, Bárbara. Pero bueno, va a darnos tiempo todo porque todavía hasta el 26. yo como no se me ocurre qué escuchar porque ya estoy harto de les mis cosas, estoy escuchando las cosas que me manden los amigos. Y el otro día escuché una banda que se Claro, llama... eso oye muy Sí, enriquecedor. pues el ¿Qué otro banda? día... ¿Qué banda? Cuenta. Sí, espérate, que te digo... A ver, tengo que ir a Messenger. Cago en Ross, ¿dónde y Messenger? Aquí. Y el disco que te propongo acaba de salir, está caliente, caliente y llámase The De Operators. Sí, Operator. como D, pero con dos Es. Y el Ah, disco llámase Mucho Peor. mucho peor. ¿Y Hay son canciones, asturianos o son, son asturianos, son, bueno, por son lo de menos otra? uno de los integrantes que yo conozco, que es Vini Serrano, y de Mieres. Y el disco debe estar facturado en Mieres, que siempre hubo un sonido muy cañero, muy rock and rollero y muy garajero. Este disco ya es guapísimo y un disco de power pop, podríamos decir, con letras en Ujú, castellano y letras en inglés, ujú. instrumentalmente muy guapo, muy bien grabado, con un sonido muy puro y que a mí Ah, pues presta... habrá que ir a conciertos cuando volvamos a la actividad normal. Pues Operators. será Bien, un bien, placer. bien, bien. Esa ya una de las cosas que quiero hacer cuando salga. Aparte de salir a correr, ir a ver el disco de los Operators en directo. Pues a ver si podemos ir juntos. Mm. ¿Eh? Y Sí, tomamos porque unos culetinos. además ellos son muy underground, o sea que supongo que el circuito será cosa underground también. Seguro que nos Me tendremos que encanta. meter en algún zulo a sudar. A mí eso préstame. Aparte, tú conoces muy bien la movida mierense, sélo yo, que ponía escopes en su día, ¿no? Caro, caro, donde nos lleven. Claro. Si ye por Eso Mieres, sí. peor, pero si ye no Oviedo Sisión también, que sabes tú que aquí en Avilés o si van pa Chuarca, donde nos cuadre. Joder, ahora Asturias mueves en Bien, una hora. si ahora ya, eso, Asturias ya pequeña, no pasa nada. Entonces, de libro, La carretera, de disco, de Operators, y de peli, De peli, ahí ya me lo pones más difícil. ¿cómo? De peli ya me lo pones un poco más difícil, porque yo No soy es incapaz de... cinéfilo. Gústame mucho el cine, tampoco me voy a considerar cinéfilo. Tengo un montón de amigos que me dan mil vueltas, que siempre aprendo de las cosas que ponen ellos. Pero mira, voy a recomendar una que ayer, bueno, no. A ver, Uh, tú lánzalo. bueno, voy a recomendar una peli que tengo mucha gana de volver a ver. Voy a ver si alguien me dice quiero Sí. ver esta peli contigo, que se llama Birdman. Ay, sé cuál ye. Sí, 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 pero soy un peliculón, aparte hiper premiada. Sí, sí, tiene muy, Y muy el con actor, ay, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero el actor ye brutal, sí. Ah, el director y Michael Keaton y el director eso, Michael Keaton. Y bueno, Rick. y tiene mucho que ver con el teatro y con la escena y con las artes, la peli, Sí, sí, ¿verdad? sí. Pero Porque bueno, es ye ahí un un actor gusto, en decadencia realmente. y un gusto personal, porque a mí me encantan esos personajes decadentes y esas cosas. Pero entiendo que las cosas del teatro no tienen por qué entenderles. Muchas situaciones no les van a entender y van a parecer ellos muy Sí, pajaroleros. Pero parece una película brillante que desde el principio me tuvo atado y que cuando la vi, hacía tiempo que no salía del cine diciendo, wow. Luego tuvo sí, muchas críticas también. Hay impresionante. gente, hay gente que no le gusta nada, que parece un truco absurdo lo del plano secuencia y esto. Pero a No, mí no, a mí me parece una gran película.
Y es que fai poco, caciplando en Y Netflix, tiene un buen guión aparte también. muy bueno, muy bueno. Muy Y bueno, muy bueno, muy cómo bueno. está Emma Stone, la que hace Fiadel, Emma Stone está estupenda. Y todos. Y luego toda la sinopsis está muy bien reflexionada. Pienso que hay una película casi de culto, podría decirse, ahora mismo. Supongo que lo será, pero bueno, ahora mismo tal. Iba a recomendar, porque ayer viendo una serie que me recomendó a mí una amiga, era una Ujú. serie sobre criminólogos, y estaba viendo una película que me parece fascinante, que se llama Tarde de Perros, una película, yo no, ahora mismo no sé si de Chimino o de Scorsese o de ninguno de los dos, que sale Tarde Al de perros. Pacino. Tarde de Perros, y Ujú. sale los protagonistas son Al Pacino y el señor este del Padrino que se murió, que fue marido de Meryl Streep, que era un actor, John Cazale. Ajá. John Bueno, Cazale, pues tomo nota de todas estas recomendaciones que, por cierto, me parecen muy buenas. ese es Y dos. a ver Mira, si nos da tiempo a todo. como no me puedo quedar con una, voy a darte dos de todo, ¿vale? Entonces, bueno, es del disco, que el disco, el de los Operators, que son mi banda Nada, preferida de este Operators año. a tope. Aquí tenemos que ir a un concierto, pero ya. Pero de Y libros y nada, películas, Alberto, espero que me aceptes les dos. no les voy a seguro. O reaccionar. Que tomándote muy grande, ya acabamos la entrevista, la charlona cultural, prestóme por la vida y esto no es la forma más habitual que tenemos de vernos, solemos vernos en los escenarios o presentando algún disco mío o yendo yo a alguna de tus representaciones o a alguno de tus programas. Pero en este caso tocónos hacernos una entrevista de tú a tú entre colegas y no te puedo estar más agradecida por todo lo que te admiro y todo lo que te quiero. Así que espero que nos veamos después de que pase toda esta vorágine y que sigamos eso, viéndonos arriba de un escenario que es donde más a gusto estamos. Así Y una que empresa. eso, que yo donde estamos a gusto tú y yo, que somos un poco animalones de escena, ya sabes. Yo sí. Así que un beso muy grande. Pero cada vez gusta menos. Ahora hay que son las redes. Pues ya está, habrá que reinventarse. Pero que conste que no me gusta tanto. Bueno, pues pa'lante y tengo muchas ganas de verte y date un abracín. Así que hasta muy pronto, compañero. Y fuera. Hasta luego. Voy a poner el Hasta pijama. luego. Dai, dai.